se llama el tema de hoy, amados hermanos? Hay que pagar la cuenta. Hay que pagar la cuenta. Bueno, hay que pagar la cuenta. Para comenzar, amados hermanos, sin perder tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un restaurante, amados hermanos? ¿Cuántos? Con nuestros amigos, amigas, compañeros de trabajo, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en ese lugar, amados hermanos, cuando todos estamos en ese lugar? ¿Qué hay? ¿Qué hay con todos nuestros amigos, compañeros, qué sé yo, verdad, amados hermanos? ¿Hay alegría, sí o no, hermanos? Hay mucha alegría, mucha felicidad. De todo hay, ¿verdad, amados hermanos? Pero cuando llega el mesero, ¿qué le dice? Señores, aquí está la cuenta. ¿Qué pasa con todas esas personas que estaban en la mesa, amados hermanos? ¿Creen que todos estén dispuestos a cooperar, a pagar la cuenta? ¿Sí o no, hermanos? No todos, ¿verdad? Otros se van al baño y otros que dicen, es que no traje la tarjeta. ¿Qué más, hermanos? ¿Cuál otras excusas? Se me olvidó la cartera. Sí, eso pasa, amados hermanos. Y lamentablemente, ¿sabe que me dio más tristeza, amados hermanos? Cuando mi hermano pastor dijo, ¿cuándo fue, amados hermanos? Hace 8 días, que algo se tenía que hacer para este lugar. ¿Cómo qué dijo, hermanos? ¿No se acuerdan? ¿Cuál era el problema de aquí, amados hermanos? Pero hoy vamos a ver en las Santas Escrituras. Porque ¿sabe qué, amados hermanos? Todos nos gusta venir, así como en ese restaurante. Todos llegamos a la mesa. Todos comemos el alimento espiritual. ¿Sí o no, hermanos? Todos comemos el alimento espiritual. Lo recibimos. Pero ¿cuántos de nosotros queremos pagar la cuenta? Ya lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Porque desde que yo recibí a Jesucristo en mi corazón, ¿qué le prometió usted a Jesucristo, hermano? ¿Qué le prometió usted a Dios? Dice la palabra de Dios que si guardamos sus mandamientos, ¿qué, amados hermanos? ¿Somos dignos de Él, sí o no? Así dice la palabra de Dios, hermanos. Fíjense que, amados hermanos, que estamos en la misma condición como aquellas personas, ¿verdad? Que cuando llega la cuenta, todos nos excusamos, todos decimos esto y esto y esto. Y nosotros, amados hermanos, hemos sido llamados, amados hermanos, o alcanzados por la misericordia de Dios, de dar lo mejor en la obra del Señor. ¿Cómo cuáles? ¿Será que nada más hay un solo hermano que tiene que ser responsable para todo lo que se necesita en la obra del Señor? ¿O será que todos somos responsables para que crezca la obra del Señor? ¿Qué creen, hermanos? Todos, ¿verdad, hermanos? Todos estamos involucrados para que, yo no sé, amados hermanos, digo mi hermano pastor, yo no sé el por qué no hay para pagar la renta. Y parece que estamos en eso también, amados hermanos. Pero quiero ir a la palabra de Dios, hermanos, porque si no,
Yo creo que la palabra de Dios, ojalá que hoy en esta mañana, que el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, de dónde es que estábamos, amados hermanos. Porque si usted le prometió al Señor, usted debe de cumplirle al Señor, amados hermanos. Y mayormente a los que nos paramos en este lugar. ¿Sí sabía usted, amados hermanos, que en otras iglesias que hay unos ciertos requisitos, amados hermanos, que si usted se para en este lugar, usted es el que va a dar el ejemplo? Pues nosotros somos los que vamos a dar el ejemplo. ¿Cómo de qué? Nuestra actitud primeramente. Nosotros le podemos decir a los hermanos, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí hago esto y esto y esto. Pero ¿quién cree que se está dando cuenta, amados hermanos? El Dios de los cielos es el que se está dando cuenta qué es lo que está usted haciendo y no haciendo, amados hermanos. Pero yo no sé, amados hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Busquen Mateo capítulo 10, amados hermanos. Mateo capítulo 10. ¿Sí lo tienen, hermanos? Y él es 38, amados hermanos. Versículo 38. ¿Qué dice, amados hermanos? Mateo capítulo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios así, amados hermanos? El que no toma su cruz y no sigue en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Quiénes son los seguidores de Cristo Jesús en estos tiempos, amados hermanos? ¿Será que las personas que están allá afuera o son los que están aquí adentro? ¿O los que creen en Cristo Jesús, hermanos? Porque si se trata de seguir a Cristo Jesús, hermanos, si a lo que yo le prometí a Cristo Jesús o lo que le prometí a Dios, ¿se lo voy a cumplir, sí o no? Es una parte de la carrera del cristiano que nosotros debemos de actuar así, amados hermanos. ¿Cómo cuáles? Bueno, mencionar, amados hermanos, cuánto hemos trabajado en la obra del Señor, pero con amor, amados hermanos. A que nadie nos esté obligando, a que nadie nos esté diciendo, amados hermanos, que qué es lo que tenemos que hacer. Porque muchas personas, ¿verdad, amados hermanos? Se vienen a sentarse. No lo estoy diciendo aquí, amados hermanos. Muchos hermanos y hermanas llegan a sentarse a la iglesia y reciben la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen, hermanos? ¿Se van, sí o no? Y a otros hermanos o hermanas los dejan ahí, ¿qué? Trabajando. Pero aquí dice la palabra de Dios, hermanos: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es que nadie nos dijo, ¿verdad?, que todo es fácil, ¿verdad, hermanos? Que hay una cuenta que pagar. Porque como yo les decía al principio, ¿verdad, hermanos? Jesucristo, Él fue llevado en la cruz del Calvario. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros seamos libres, ¿sí o no?
para que nuestros pecados sean perdonados, amados hermanos. Y Dios es tan bueno, ¿verdad? Dice, no recuerdo a dónde, amados hermanos, en Isaías dice que Dios Padre Celestial decía que todos nuestros pecados, dice que ya los echó ¿a dónde, hermanos? Al fondo del mar. ¿Quién ni siquiera se acuerda nada de eso? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros, amados hermanos, como cristianos, como seguidor de Cristo Jesús? ¿O no pensamos cooperar para la obra del Señor, hermanos? ¿No cree usted que es una parte que nosotros debemos de hacer como cristiano, hermano? Yo pienso que sí. Porque si a mí me dice, si obedeces mis mandamientos, tú eres digno de mí. ¿Cuáles son los mandamientos, hermanos? ¿Cómo cuáles? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, hermanos. No nada más unas cuantas cosas, ¿verdad, hermano? Y nosotros deberíamos de estar agradecidos, amados hermanos. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas nos ha pasado en la vida, amados hermanos, que la verdad nunca nos ha dejado Dios, hermano? Y a pesar de lo rebelde que somos delante de Dios, hermanos, aún así ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Yo no sé usted, amados hermanos. Y esto lo que a mí me ha pasado, amados hermanos, jamás se me va a olvidar a mí, hermanos. De lo agradecido que yo estoy con Dios. Ahora vamos aquí, amados hermanos, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué, amados hermanos? Hay a veces que no nos podemos estudiar lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Pero ¿por qué me dice la palabra de Dios a mí, hermanos, que me dice en sacrificio vivo? ¿Cómo es que, amados hermanos, estamos actuando delante del Señor? Dice que nuestro cuerpo ya no es de nosotros, amados hermanos. Dice que es morada del Espíritu Santo, morada de Dios, amados hermanos. Y entonces este cuerpo que yo traigo, ¿cómo está actuando delante del Señor? ¿Cuál es nuestra alabanza espiritual, amados hermanos? Cuando dice que hay que cooperar, ¿vamos a cooperar, sí o no, amados hermanos? Cuando hay que hacer esto, hay que hacerlo esto, hermanos. Porque es un sacrificio muerto. ¿Para qué, verdad, amados hermanos? ¿Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos? Dios no quiere un sacrificio muerto, ¿verdad? ¿Para qué quiere, verdad, amados hermanos? Dice un sacrificio vivo. Un sacrificio que reconozcamos, amados hermanos, que Dios nos ha bendecido en gran manera, amados hermanos. ¿Cuántos aman a su iglesia, hermanos? ¿Aman a su iglesia, sí o no? Yo estoy contento en este lugar, yo, amados hermanos. Yo estoy contento por conocerlos a ustedes, amados hermanos. Y yo estoy contento de que Dios me haya aceptado de tal como soy, amados hermanos.
Y no me cansaré de decirle a ustedes, amados hermanos, que en aquellos tiempos, ¿verdad?, ¿dónde estaba yo? Pero Dios tuvo misericordia de mí, amados hermanos. Yo pensé que nada más es allí, pero veo que no, hermano. Cuando dice Dios, ¿sabe qué? Bueno, vamos a ver qué tanto eres como cristiano. Y pum, llega la enfermedad. Y pum, llegan las pruebas. Y pum, llegan los problemas. Es ahí donde nosotros, ¿verdad, hermanos? Donde vamos a meditar y reflexionar, amados hermanos. Porque hoy vamos a mirar. ¿No será que también estamos en la misma condición como estos hermanos, verdad? Porque miraron a Cristo Jesús, cómo lo crucificaban, cómo le hacían tantas cosas. Pero que sea la palabra de Dios el que nos lleve hasta ahí, amados hermanos. Dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, 10 y 11. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, 10 y 11. ¿Qué dice, hermanos? Porque venid pronto a verme, porque además me han desamparado a Marco de este mundo y se ha ido a Tesalónica, presente fuera de Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráeme contigo, porque me es útil para el ministerio. Gracias, hermano Nicolás. Aquí vemos el apóstol Pablo, ¿verdad? Su primer viaje misionero, ¿verdad, amados hermanos? ¿Qué decía el apóstol Pablo aquí, hermanos? Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es, ¿qué, hermanos? Útil para el ministerio. Preguntémonos, amados hermanos, ¿somos útiles aquí en la obra del Señor? ¿Somos útiles en el ministerio de Dios, amados hermanos? ¿Qué decía Pablo? Ven a verme pronto. ¿Qué se sentía Pablo, hermanos? ¿Cómo se sentía? Dice que a todos los que conocían de Jesucristo, hermanos, agarraron su caminito y el otro fueron para acá y el otro fueron para allá. ¿No será que también estamos en la misma situación, amados hermanos? Todos queremos estar sentaditos en un solo lugar, platicando, qué sé yo, ¿verdad, amados hermanos? Es bueno es eso, amados hermanos. Pero dice aquí, ¿verdad?, cuando ya se trataba de algo, lo del ministerio, ¿verdad, amados hermanos? Ven a verme pronto. Porque ¿qué dice, amados hermanos? Porque Demas me ha desamparado, amando, ¿qué, amados hermanos? Amando a este mundo, hermanos. ¿Por qué ya no queremos cooperar? ¿Por qué ya no queremos dar nuestras ofrendas? ¿Por qué ya no queremos diezmar, amados hermanos? ¿Y no cree usted que este hermano
este hermano que amó más al mundo no conocía del Señor. Conocía del Señor, amados hermanos. Conocía del Señor. ¿Cuántos de nosotros conocemos del Señor? ¿Sabe qué? Dios nos ha dado, nos ha bendecido con un trabajo, hasta 2, 3 trabajos tenemos, amados hermanos. Y lo que nos pide nuestro Dios, ¿sabe qué? Solamente dame 10% de lo que tú has ganado. Pero como estamos metidos en las redes sociales, escuchando otras payasadas de otro hermano por ahí, hermano, que ya el diezmo ya no es de hoy para los cristianos. ¿Acaso no hemos sido bendecidos, amados hermanos? Entonces, ¿cómo se va a llevar la palabra de Dios al otro lado, a la otra iglesia? No sea, amados hermanos. ¿Será que un misionero puede ir nada más ir a predicar, que no tiene que pagar pasaje, no tiene que pagar renta o no tiene que pagar, amados hermanos? Se tiene que pagar todo eso, amados hermanos. Yo creo que mi hermano pastor debe de saber, amados hermanos, los pastores que se mandan por ahí a otro lugar, amados hermanos, se le tiene que pagar un poquito, amados hermanos. ¿Y dónde cree que sale ese dinerito, hermano? ¿Será que el cristiano va a ir a preguntar, va a ir a pedir, ¿cómo se dice? Limosnas allá afuera? A pedirle a la gente que no conoce de Dios, hermanos. ¿Que no es la responsabilidad nuestra de ofrendar y diezmar, amados hermanos, para que la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo, hermanos? Así funciona, amados hermanos. Yo oigo a hermanos que predican no sé a dónde, hasta Mérida, Yucatán. ¿Y qué anda haciendo allá, hermano? Pues aquí me mandaron para predicar en esta iglesia. ¿Y aquel hermano no cree usted que tiene que comer, hermanos? ¿O va a respirar puro aire hasta ahí nomás? Tienen que pagar su renta, tienen que pagar sus vidas, tienen que comprar comida. Todo, amados hermanos. Igualmente aquí, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que pagar aquí, hermanos? ¿Por qué cree usted que no crece la iglesia, hermanos? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree usted que mi hermano Dolores dice, pues a quién le voy a predicar? No hay hermanos. Y sí, a veces sí está en lo cierto, amados hermanos. Y son cosas que nosotros debemos de pensar a los que nos congregamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo, amados hermanos? ¿No será que a la hora de predicar o llevar la palabra de Dios, pues no nos importa nada, verdad, amados hermanos? Como estos hombres, ¿verdad? Pablo dijo, ven a verme pronto porque me dejó solo y se fue al mundo. ¿Y el otro qué? ¿A dónde se fue, hermanos? Y son cosas, ¿verdad, hermanos, que nosotros debemos de pensar? ¿No será que también estamos actuando así? ¿No será que nuestra promesa, amados hermanos, pues hasta ahí nomás? Y vamos a seguir, amados hermanos. Dice en Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Dice así, amados hermanos: después de algunos días,
Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Este es el segundo viaje misionero de Pablo, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué es lo que había pasado en el primero, amados hermanos? Pablo dice que lo habían desamparado, ¿sí o no, hermanos? Pero Pablo ya no tenía confianza con estos hermanos, ¿verdad, amados hermanos? Y decía el otro, ¿verdad, hermanos? Oh, hay que llevarlo esto, pero Pablo ya no quería. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, estamos en desacuerdo por todo lo que se hace en este lugar, hermanos? En la casa de Dios. ¿Hay desacuerdo, sí o no, hermanos? Si lo hay, amados hermanos, no estoy de acuerdo en lo que dice el hermano. No estoy de acuerdo, ¿sabe por qué? ¿Quién sabe qué? Solamente dice, ¿quién era Silas, hermanos? Silas se había apartado en el primer viaje misionero. Ese era un hombre de Dios, amados hermanos. El apóstol Pablo dice que agarró a Silas y se fueron, dice, amados hermanos, donde habían sembrado la iglesia, donde habían construido la iglesia, amados hermanos. Y son pocos los hermanos o hermanas que se quedan para apoyar la iglesia, amados hermanos. Porque el que verdaderamente no quiere nada con el Señor, ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿Inventa excusas, sí o no? Ah, yo no. Como yo no estoy de acuerdo, ¿sabe qué? Mejor yo me hago el loco por ahí. Pero Dios no dice eso, amados hermanos. Dice que hubo un tal desacuerdo, ¿verdad? Y todo eso, amados hermanos. Yo creo que nosotros somos también como Pedro, ¿verdad, amados hermanos? Pero es que tú conocías del Señor. No, yo cómo voy a conocer eso. Ni sé quién es Jesús. Pero mira, amados hermanos, y cómo somos de habladores. Señor, yo voy a estar en las últimas consecuencias de tu muerte. A ver, ¿cómo va usted a demostrar, amados? ¿O cómo vamos a demostrar hasta llegar a las últimas consecuencias? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a demostrarle a Dios, hermanos? ¿No será que también Jesucristo nos dice, ay, Pedro, antes que cante, ¿cuánto le dijo, hermano? Me habrás negado. ¿No será que también con nuestras actitudes estamos negando también al Señor, hermano? Por todo lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Cuando nos dijo, tus pecados te son. Sí, hermanos. Yo a veces digo ay, Señor, perdónanos, le digo. No sé por qué no entendemos, no sé por qué no captamos lo que nos dices cada 3 días, cada miércoles, cada sábado. Aún no comprendo, digo yo. Porque si lo vamos a seguir negando a Cristo,
Yo no sé, amados hermanos, pero vamos a seguir a la palabra de Dios. Dice aquí, amados hermanos, en Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, versículo 15 al 21. Son un poco largos los versículos, hermanos, pero es que solamente así vamos a poder entender qué es lo que nos está diciendo Dios en esta mañana. Porque si nada más ya les doy un versículo, ¿verdad? Y de ahí, no, pues aquí no dice nada. Porque el ser humano, ¿verdad, amados hermanos? Cada cosa inventa, ¿verdad? No, lo que dijo el hermano, ¿verdad? No era así. Pero la palabra de Dios dice, amados hermanos. ¿Qué le dije, hermanos? Eso, hermanos. Mateo capítulo 14, versículo 15 al 21. ¿Qué dice, amados hermanos? Dice, cuando se anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compre de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadlo vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y le levantando los ojos al cielo, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestos llenos. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gracias, hermano Dolores. Vamos a preguntarnos, hermanos. ¿No será porque ya estamos llenos de bendición, amados hermanos? ¿Nos olvidamos de lo que tenemos que hacer en la obra del Señor? ¿Ha tenido misericordia de nosotros Dios, sí o no, hermanos? ¿Usted se ha quedado sin comer en la noche, hermanos? ¿O todo el día? Jamás, hermanos. Siempre Dios nos tiene una bendición ahí, amados hermanos, para que nosotros no dudemos de Dios, no dudemos de Jesucristo, no dudemos de la misericordia, no dudemos de la bondad de Dios, amados hermanos. Y ya cuando estaba en la cruz del Calvario, creo que estas 5,000 personas que se les dio de comer cuando miraron la multiplicación de los panes y de los pescados, amados hermanos, ¿cree usted que estaban presentes allí, hermanos? Dice que eran más de 5,000 personas, ¿verdad? Que se les dio de comer, que se les dio todo eso. Y Jesucristo tuvo misericordia de esas personas. ¿Qué decía el discípulo? Señor, ya mándalos para su casa, ya se está anocheciendo y no han comido estas personas. ¿Qué dijo Jesucristo? Denles de comer. Pero es que yo como, bueno, traigan el pescado y el pan. Igualmente en estos tiempos, amados hermanos, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que le está pasando al mundo, jamás, me imagino yo, amados hermanos, nunca nos ha faltado bendición en nuestra casa. Nada, amados hermanos. Y por eso pienso yo, amados hermanos, que siempre hay una razón del por qué debo de ayudar en la obra del Señor, el por qué tengo que estar allí, el por qué no debo de pensar así, amados hermanos. Como se dice, no debo de inventar excusas para estar
para no darle, para no darle al Señor. Porque Dios a mí me ha dado con manos llenas de toda la bendición, ¿sí o no, hermanos? Y dice en su palabra, amados hermanos, que Dios no es malo. Que hasta los malos, dice, amados hermanos, los ha bendecido, amados hermanos. ¿Y quién más como nosotros que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, que creemos en sus promesas? Todo lo tenemos a manos llenas, amados hermanos. Pero mientras nosotros estamos en este lugar, amados hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que aportar. Parece que lo bueno no queremos, amados hermanos. Porque dice en su palabra, yo sé los pensamientos que yo tengo para ustedes. ¿Pensamientos de qué, amados hermanos? Pensamientos de paz y no de mal, dice el Señor. Pero también Él quiere ver que también actuemos, amados hermanos. Que no, es bueno cantarle al Señor, es bueno alabarle al Señor, pero también seamos, como se dice, un cristiano responsable, amados hermanos. Me estaba contando una persona, dice que ha hecho demandas aquí en los Estados Unidos y le ha caído la feria, como dicen, ¿verdad? Y que mandó a construir su casa no sé dónde, en Jalisco, creo, hermano. Una casonona, pero amados hermanos. Y que le preguntaron, ¿y qué vas a hacer con tu casonona? Pues no me lo puedo llevar el día que yo me muera. Y es cierto, amados hermanos. ¿Qué va usted a llevar, amados hermanos, cuando el día que se muera usted? Nada, hermanos. Ahorita estamos ganando 20, 25 dólares. Bueno, apenas me subieron un dolarito en mi sueldo, hermanos. Amados hermanos. Y Dios nos ha bendecido de una manera. Y qué bueno es el Señor, amados hermanos. ¿Quieren seguir estudiando la palabra de Dios, hermanos? Piensen, amados hermanos, pensemos, ¿cómo estas personas, verdad, amados hermanos? ¿No será que también, como se dice, no? Buscamos la alimentación en la presencia del Señor, pero no queremos nada con Él. Así pasó aquí, hermanos. ¿Por qué cree usted que estas 5,000 personas, y no contando a los niños y jóvenes, por qué cree usted que estaba allí delante del Señor? ¿Para que les dieran de comer, sí o no? Sí. Porque más adelante en la palabra de Dios no dice más de esto. A eso iban esas personas. Aquí no dice que después que comieron, se saciaron, amados hermanos, le adoraron al Señor. No dice más ahí la palabra de Dios, hermano. Y yo creo que es lo que está pasando también aquí. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Y ya de ahí, pues nos vamos. Y Dios quiere aquí en esta mañana, amados hermanos, pensemos. Pero también hay que actuar. Nosotros no podemos dejar botado a la iglesia, al ministerio, porque ¿cuánto hemos sido llamados por Dios en estos tiempos aquí, hermanos? ¿Será que es una casualidad de que usted y yo estamos en este lugar? Dice la palabra de Dios, hermanos. Démosle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, que dice que nos predestinó, ¿verdad, amados hermanos? Para que nosotros seamos hijos, hijas de Dios, amados hermanos. No por tus buenas obras, ni por mis buenas obras, tampoco, amados hermanos,
Estoy en este lugar porque Dios así lo ha querido, amados hermanos, por eso estamos en este lugar. Pero ¿qué voy a hacer yo ya cuando yo esté congregado yo con mis hermanos? ¿Nomás voy a venir a sentarme? No, amados hermanos, hay mucha cosa que hacer, hay mucha responsabilidad, pero la responsabilidad se hace con amor, amados hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos. ¿A dónde nos quedamos, hermanos? De la alimentación. Qué barbaridad, hermano. Yo mismo no entiendo mis palabras, hermano, mis letras. En Lucas capítulo 17, versículo 12 hasta el 19. Lucas 17, versículo 12 al 19. Lucas 17, versículo 12 al 19. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que cuando iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, hermano David. ¿Cuántos leprosos eran, amados hermanos? 10. ¿Todos son cristianos, hermanos? ¿Todos conocían de la palabra de Dios? ¿Qué significa ser leproso en aquellos tiempos? ¿Qué significado tiene la palabra leproso, amados hermanos? Una persona que estaba leprosa, dice que lo tenían, ¿qué, amados hermanos? Lejos de las otras personas que estaban bien, o sea, abandonadas. ¿Qué más, amados hermanos? ¿Cuál era su situación de estas personas? Pero dice que miraron a Jesús, ¿sabe qué? Llegaron allí, ¿verdad, amados hermanos? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, tuvimos enfermedad, tuvimos tantas cosas, tuvimos problemas? Yo no sé, infinidades de problemas tuvimos en aquellos tiempos antes de conocer a Cristo, amados hermanos. Pero que ahora está usted en Cristo Jesús. ¿Dónde están los problemas, hermanos? ¿Dónde están las enfermedades? ¿Dónde están, amados hermanos? Y no en este caso, cuando yo ya no tengo esto, cuando yo ya no miraba la solución de mis problemas, de mis necesidades, y Dios me ha dicho: no te preocupes, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y Dios lo ha cumplido, amados hermanos. Yo no digo que ya no tenemos problemas y necesidades. Sí los tenemos, amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Pero como nosotros creemos en la palabra de Dios, ya no es tanto como antes, ¿verdad? Que nos preocupábamos, nos íbamos con el tarot, nos íbamos con tantas cosas para que nos solucionaran esos problemas. Ahora Dios nos está solucionando nuestros problemas. Dios nos está diciendo: hijo, cálmate, pon tu confianza en mí, pon tus cargas en mí. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y no debemos de ser agradecidos
hacia Él, amados hermanos? ¿Cuántas personas regresaron para darle gloria a Dios, amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas, amados hermanos? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran los que fueron sanados? 10. Y dice que regresó, ¿cuánto, hermano? Una persona, amados hermanos. Dice, para darle las gracias a Jesucristo por haberme sanado, por haberme quitado mis problemas, por haberme hecho todo y esto y esto. Y dice que esta persona, amados hermanos, era cristiano. ¿Quién era esta persona, amados hermanos? Persona del mundo, amados hermanos. Y dice que era samaritano. ¿Cuántas veces, verdad, amados hermanos, nos dan el ejemplo a aquellas personas que no conocen de Dios, hermanos? Yo tengo un amigo católico y me dice, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Lalo? Dice, yo voy a ir a dejar mi dinero allá, dice, porque yo creo en esto, yo creo en esto. Ay, Dios, dije, ¿cómo quisiera yo tenerte allá en mi iglesia, en ese lugar donde se predica la palabra de Dios? Le digo, para que ese dinero sea duplicado, le dije yo. Bueno, eso pensé, mi hermano. Digo, ¿cómo es posible que tu dinero vaya por ahí y no? Y aquí nosotros, ¿cómo nos cuesta dar para cooperar, para diezmar, para ofrendar? Y si le preguntara yo a mi hermana Angelina, ¿quiénes están dando, hermana? Yo creo que vergüenza le va a dar a mi hermana Angelina. Aquí no se dice eso, amados hermanos, porque no es el estilo del pastor, no es el estilo de la iglesia. Pero hay algunas iglesias, amados hermanos, el que da y el que no da. Hay un rótulo grandote ahí en la entrada y en la salida, amados hermanos. ¿Quiénes verdaderamente, quiénes están dando ofrendas y diezmos, amados hermanos? ¿Y quiénes están trabajando en la obra del Señor? Yo no sé por qué lo hacen, pero yo creo que también debería de ser aquí en este lugar, amados hermanos. Porque si yo digo yo que yo soy seguidor de Cristo Jesús, a mí me debería de dar vergüenza, amados hermanos, cuando diga mi nombre, el hermano Eduardo, mire, ¿para qué se pone a predicar la palabra de Dios allá enfrente si no lo está haciendo lo que dice la palabra de Dios? Eso es, amados hermanos. Hay ciertos requisitos los que se paran en este lugar. No nada más es parar, no nada más es decir. Dice que con tus actitudes, con nuestras actitudes, demostramos cómo es que verdaderamente somos seguidores de Cristo Jesús, hermano. ¿O ya no creen en la ofrenda, ya no creen en los diezmos, hermanos? Seamos sinceros. ¿A dónde mandan sus diezmos, hermano? ¿Lo mandan allá en México? ¿O dónde lo mandan? ¿Dónde recibe usted el alimento espiritual? ¿Aquí? ¿O le manda usted el apóstol Maldonado, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad, hermanos? Por eso aquí no hay diezmos ni ofrendas. Por eso estamos, ¿cómo se dice? Como un cristiano por diosero, amados hermanos. Ya a veces pienso yo que odiamos a los predicadores, ¿verdad? Que siempre nos estén diciendo de sus diezmos, de sus ofrendas.
trabajen en la obra del Señor, porque así somos, hermanos. Cuando se nos habla de dinero, como que alguien como que nos están pellizcando, ¿verdad, hermanos? Pero no es el hombre que dice eso, amados hermanos. Es Dios el que nos está hablando. El hombre no puede inventar cosas, amados hermanos, a menos que no esté escrito en la palabra de Dios. Vamos a seguir, amados hermanos. Bueno, nos quedamos en Lucas, ¿sí o no, hermanos? Dice Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vamos a comenzar en el versículo 10, hermanos. Versículo 10, versículo 11, 12, 13, hermanos. De 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Si alguien lo tiene, que me lo lea fuertemente, amados hermanos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también esta vez solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, hermano Nico. ¿Qué dice aquí el hermano Pablo, amados hermanos? ¿Qué dice al principio? Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro, ¿qué, hermano? Cuidado de mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? Que por fin, ¿verdad?, se habían acordado de él, amados hermanos, de darle sus ofrendas, sus diezmos, ¿verdad, amados hermanos? ¿Para qué, hermanos? ¿Qué hacía el apóstol Pablo, hermanos? ¿Dónde andaba este hermano, hermanos? Nada más sentado en su casa, nada más sentado en la iglesia y ya. Dice que el apóstol Pablo, cada vez que tenía esa oportunidad, hermanos, se iba a predicar la palabra de Dios. Y recordemos que este hermano, este apóstol Pablo, ¿verdad, amados hermanos? Era gente de dinero. Pero dice la palabra de Dios, dice que todo lo ha hecho a la basura, todo lo tengo y todo por amor a Cristo, amados hermanos, que ha perdido todas esas cosas. Pero que hoy dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué dicen en el versículo 11? Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién cree usted que le enseñó a Pablo que tiene que vivir de esta manera, amados hermanos? Jesucristo, ¿sí o no, hermanos? Si a Pablo se le enseñó cómo se tiene que vivir como cristiano, amados hermanos,
Jesucristo y Dios también nos está enseñando cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, amados hermanos. No como dicen, amados hermanos, que no seamos como asadores, hermanos. Creo que es diferente el asadón allá en Puebla, ¿verdad, hermanos? Pero allá de donde estoy son unos anchotes así, hermano, que cada vez que le dabas, ¿qué es lo que traía todo eso, hermano? Montonón ahí, ¿verdad, hermanos? Pues yo creo que también así, ¿verdad, hermanos? Somos como los asadores, ¿verdad? Todo queremos para nosotros, pero no queremos para qué, a dar para la obra del Señor. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado así para estar saciado. Pero dice el último versículo, todo lo puedo en Cristo. Ay, hermano, qué confianza tenía Pablo en Cristo Jesús, amados hermanos. Qué confianza tenía Pablo en Dios, amados hermanos, que él nunca lo iban a dejar a que se muera de hambre, amados hermanos. Porque este hombre tuvo cosas, amados hermanos, todo por predicar la palabra de Dios. Y nosotros, amados hermanos, ni siquiera tenemos problemas para ir a predicar la palabra de Dios. Y no queremos ir. No queremos movernos. Tanto nos cuesta, amados hermanos, hablar de la palabra de Dios. En la oficina donde vienen las escuelas sabáticas, hermano, hay unos folletos que se mandan, ellos lo hacen. Usted puede mandar a pedir eso. Usted no le gusta hablar mucho, como el hermano Pablo, ¿verdad, amados hermanos? Que se metían donde quiera, donde nadie había hablado de la palabra de Dios. Este hombre nunca se metía donde ya habían hablado de la palabra de Dios, hermanos. Tanto nos cuesta a nosotros. Encarguen unos folletos, hermanos. Regáleselo a personas así, hermanos. Pero lo que estaba esperando también Pablo, gracias. Gracias por acordarme de mí, de que hayan cooperado ustedes por mí. ¿Por qué dice revivido, hermano? ¿Qué acaso ya se habían olvidado de Pablo? Porque si dice la palabra de Dios, en gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habías revivido. Entonces quiere decir, amados hermanos, que estos hermanos ya lo tenían abandonado a Pablo. Y yo le doy gracias a Dios, amados hermanos, a que mi hermano pastor, pues nunca se le ha pagado nada aquí, hermano. ¿Por qué no se le ha pagado a un pastor en este lugar? ¿Por qué creen? Porque las ofrendas y los diezmos se necesitan para otra cosa, no para el pastor. ¿O sí? Pero dice que también se merecen eso, sí o no, amados hermanos, los que predican la palabra de Dios. No se le ha dado, amados hermanos, el pastor de aquí, porque no hay, amados hermanos. No como dicen las personas de allá afuera, tú estás dando tus diezmos y tus ofrendas para que el pastor se lo lleve. Y hasta a mí me dijeron, ¿sabe qué? Tú también ya estás ahí en ese lugar. Entonces tú también te estás llevando las ofrendas. Sí, le digo. Y yo en mi mente dije, ay, hombre, si supieras que no hay eso lo que tú estás pensando. Así dice la gente, amados hermanos. Cuando nos convertimos al Señor, eso te dicen, tú también ya te estás llevando, ya te lavaron el coco, ya también ya le estás robando a los hermanos. Así piensan los hermanos.
Pero Dios quiera que pensemos, amados hermanos, el seguir a Cristo, aunque sea yo un discípulo de Jesús, hay que pagar consecuencias, pero consecuencias buenas, amados hermanos. ¿Cómo dice el título, hermanos? Hay que pagar la cuenta. Jesucristo ya hizo todo por nosotros, amados hermanos. Ya Él fue llevado a la cruz del Calvario para que mis pecados sean borrados. Para que hoy me diga Jesucristo, ¿sabe qué? No te preocupes, hijo, ya todo está saldado. Yo sé que has inventado excusas para no pagar la cuenta, pero hoy en esta mañana nos está diciendo el Señor que nosotros tenemos que aportar a la obra del Señor. Una pregunta: ¿la iglesia es del pastor o es de Jesucristo, hermanos? No les oí, hermanos. Exacto, hermanos. Entonces, si es de Jesucristo, amados hermanos, ¿a quién tengo que darle cuenta yo? Yo tengo que darle cuenta a Jesús, porque es el que ha pagado la cuenta, es el que ha saldado la cuenta. Pero ¿cuántos de nosotros queremos llegar a las últimas consecuencias con Jesucristo, hermano? Vayamos en Juan. Vamos a terminar. Juan capítulo 19. Versículo 25, 26 y 27. Juan capítulo 19, 25, 26 y 27. ¿Ya lo tienen? Léalo, amados hermanos. Juan capítulo 19, versículo 25, 26 y 27. Dice: estaban juntos en la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gracias, hermano Dolores. ¿Cuántas estuvieron presentes cerca de la cruz, amados hermanos? Cuando Jesús fue inmolado, cuando Jesús fue escupido, cuando Jesús ya estaba en la cruz, hermano, por pagar todo, por saldar ese pecado, amados hermanos, de la humanidad. ¿Cuántas personas estaban ahí, hermanos? ¿Dónde estaban aquellas personas de 5,000? ¿Dónde estaban aquellos leprosos, 10 leprosos, amados hermanos? ¿Dónde estaban aquellos ciegos? ¿Dónde estaban aquellos cojos? ¿Dónde estaban? Dice que las 3 Marías son las que estaban nada más allí. ¿Y quién más, hermano? Juan. El apóstol Juan dice que al que lo amaba. ¿Y dónde estaban los otros discípulos, hermanos? ¿Que no son seguidores de Cristo Jesús? ¿Que no son discípulos de Jesús, hermano? ¿Dónde estaban ya a la hora cuando Jesucristo ya entregaba su vida, amados hermanos? Pensemos y reflexionemos, amados hermanos. ¿Dice usted ser adorador de Cristo Jesús? Así hicieron estas 3 mujeres, amados hermanos.
Así hizo este hombre de Dios, Juan, que no importaba lo que decía, ¿verdad?, la multitud, la gente, ¿verdad, amados hermanos? Dice que él estaba presente y, amados hermanos. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban los otros, amados hermanos? Todos tuvieron miedo. Querido hermano, no tengan miedo en ofrendar, no tengan miedo en diezmar, no tengan miedo en trabajarle al Señor en la obra del Señor, hermanos. Porque ¿sabe qué le voy a decir, amados hermanos? Si usted le trabaja al Señor con amor, si usted aporta para la iglesia, amados hermanos, su recompensa ya está ahí en Dios, amados hermanos. Último, amados hermanos, Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12, (12, 3 al 5, hermanos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Gracias, hermano David. Nos vamos a quedar con este versículo que acaba de leer nuestro hermano David. ¿Qué hizo esta mujer, amados hermanos? Dice que esta mujer agarró una, ¿qué, hermanos? Una libra de nardo puro, amados hermanos. ¿Cuánto costaba este nardo puro? Mucho dinero, dice, ¿verdad, amados hermanos? Pero no faltaba un hermano, un seguidor de Cristo Jesús, decía: pero ¿cómo, si esto es un desperdicio? ¿Para qué ofrendas? ¿Para qué diezmas? ¿Para qué trabajas en el Señor? Ese diezmo, esas ofrendas se lo hubiéramos dado no sé quién. ¿A quién dijo, hermano? A los pobres. Así dice el enemigo, hermanos, hacia con nuestra propia familia. ¿Para qué estás diezmando? ¿Para qué estás ofrendando? ¿Para qué estás ayudando allí? Déjalos que hagan ellos. Pero la actitud de esta mujer, amados hermanos, reconociendo que Cristo Jesús, amados hermanos, los había salvado, los había quitado sus problemas. ¿Qué dijo? Yo voy a agarrar este libra de nardo puro. ¿Y qué hizo con ese nardo puro, hermano? Dice que le ungió sus pies, sus cabellos y todo, ¿verdad, amados hermanos? Ese debe de ser nuestra actitud en este lugar, amados hermanos. En nuestra iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, ese debe de ser, con un corazón sincero, amados hermanos. Si se trata de cooperar, si se trata de dar esto, se trata de todo esto, hermano, hagámoslo con amor. ¿Cree usted que esta mujer ya tiene su recompensa en Dios, amados hermanos? Sí, amados hermanos, sí. Porque todo lo que usted hace por amor en Cristo Jesús, nunca se queda nada con Dios, amados hermanos. Por eso en esta mañana, pensemos, amados hermanos, que no seamos como estos compañeros de Pablo, ni como los 5,000, ¿verdad, amados hermanos? Y actuemos de manera sincera, ¿verdad, amados hermanos? Pensemos que todo lo que usted hace, lo que yo hago por Jesús, amados hermanos, ya tendremos nuestra recompensa. Gracias, amados hermanos. Gracias por escuchar. Que Dios me los bendiga y paz a vosotros, hermanos.